02, donde están matriculados 13, me faltan 9, pero vamos a empezar porque ya son las 12:10, entonces no puedo esperar más. Si llega, pues damos admisión. Bien. En la tarde de hoy vamos a analizar un experimento que se denomina el experimento de Compton. Bien, recordemos que el fenómeno Compton es la interacción de radiaciones con electrones libres. Es la colisión de un fotón con un electrón libre. Y en este proceso de interacción de la radiación con el electrón libre, hay una transferencia de energía. Como consecuencia, el fotón o la radiación pierde energía. Y al perder energía, hay una variación de la longitud de onda del fotón. En este caso, un fotón de rayos X, porque vamos a hacer el análisis de la interacción de unas de rayos X con un material dispersor. Y entonces, hay una transferencia de energía del fotón incidente al electrón libre. Y en consecuencia, hay un aumento de la longitud de onda de esa radiación. El propósito es calcular el aumento de longitud de onda de esa radiación para una dispersión de fotones en un ángulo de 90 grados, que es lo que se llama el corrimiento Compton. ¿Ya? Bien, ese experimento está fundamentado en lo que hemos venido analizando de la transmitancia de la radiación, es decir, del cociente entre la radiación que atraviesa la muestra y la radiación incidente. Vamos a ver, para cada longitud de onda hay una transmitancia. Entonces, en este experimento, lo que se mide es, o lo que se calcula es la transmitancia. Y a partir de la gráfica de calibración para la muestra absorbente, se puede calcular la variación Compton, es decir, el corrimiento de la longitud de onda de la radiación cuando es dispersada un ángulo de 90 grados. Bien, veamos entonces el análisis de este experimento sobre el efecto Compton. Bueno, entonces vamos a denominar este experimento. Decimos que es el efecto Compton. Bien. En esencia, ¿qué es lo que se hace en este laboratorio? ¿Cuál es el objetivo? Digamos que comprobar experimentalmente la contracción Compton, es decir, digamos, verificar que la variación de la longitud de onda de una radiación que interactúa con un electrón libre y es dispersada a un ángulo de 90 grados es H sobre M0C igual, bueno, se reemplaza aquí la constante de Planck, la masa del electrón en reposo, la velocidad de la luz, y como ya lo hemos hecho en teoría, esto es 0.024 unidades Armstrong.
Bien. De nuevo, como decía, tenemos que tener la gráfica de calibración de la transmitancia en función de la longitud de onda para un material absorbente. Entonces debemos otra vez tomar el tubo de rayos X y encontrar esa gráfica de calibración de la transmitancia en función de la longitud de onda para el material absorbente que se va a utilizar en la práctica. En este caso, seguimos trabajando con el tubo de rayos X de material anódico de cobre y le vamos a suministrar una alta diferencia de potencial de un voltaje anódico de 35.000 voltios o 35 kilovoltios. Bien, cerramos el circuito y generamos la radiación. Bien, esta radiación que se genera acá, la vamos a colimar mediante un colimador de diámetro de sección transversal circular 5 milímetros, es decir, de una intensidad bastante grande, para tener una radiación bastante energética para los propósitos de esta práctica. Entonces decimos que este colimador tiene un diámetro de la sección transversal circular de 5 milímetros. Bien. Seguimos trabajando aquí con el tubo de rayos X que tiene un ánodo de cobre. Bien. Generamos la radiación cromática y la llevamos al cristal difractor de fluoruro de litio, tal como hemos venido trabajando, dado su alto poder de resolución. Entonces, cristal de fluoruro de litio de distancias entre planos atómicos 201,4 picómetros. Esta radiación policromática entonces va a formar un ángulo teta con los planos de ese cristal. Como en la práctica anterior se trabajó con el espectro continuo de rayos X, en esta misma práctica vamos a trabajar con el espectro continuo de rayos X para el cobre y para este potencial. Entonces ustedes recordarán que en ese caso el cristal debe girar un ángulo que debe ir desde 6 grados, de grado en grado, hasta 26 grados, con el fin de seleccionar la radiación del espectro continuo de rayos X de este material anódico de cobre. Bien, seleccionada esa radiación en esa posición angular, entonces, de nuevo, la radiación monocromática que se genera se detecta en un ángulo alfa igual a 2 veces teta, es decir, de 6 grados a 52 grados. Frente a esta radiación se coloca el detector Geiger porque vamos a medir intensidades de radiación para diferentes posiciones angulares del cristal difractor. Entonces decimos aquí que este es el contador, perdón, el detector Geiger, que seguimos trabajando con un voltaje de trabajo de 500 voltios. Bueno, y los pulsos eléctricos o impulsos que se generan en el detector Geiger se lleva a través de un cable B digital.
Como siempre, esto va conectado aquí a tierra y aquí al aparato medidor de la intensidad de radiación que llega al detector Geiger. Bueno, vamos a comprobar experimentalmente el efecto Compton a partir de la propiedad de la transmitancia en función de la longitud de onda. ¿Ya? Esto quiere decir que hay que utilizar un material absorbente. Vamos a trabajar con, o en el laboratorio se trabaja con un material absorbente de aluminio. Ese material absorbente siempre se coloca aquí frente al tubo detector Geiger. Entonces diremos que este es el material absorbente de aluminio y que va a tener un espesor constante, X constante. Bien. Vamos a calibrar, obtener la gráfica de la transmitancia para este material absorbedor de aluminio, absorbente, con un espesor fijo. Para eso, entonces, sabemos que debemos irradiar el material con diferentes longitudes de onda. Eso significa que debemos hacer una tablita de datos acá, donde se van a consignar los siguientes valores. Bueno, en primer lugar, la posición del cristal, ¿ya? Para seleccionar la radiación, que va a ir desde 6 grados, de grado en grado, hasta 26 grados. Bien. Entonces, se procede de la siguiente forma. Se quita la muestra, es decir, dejamos que la radiación vaya directo a tubo, al detector Geiger, y medimos esas intensidades de radiación, es decir, la radiación correspondiente a cada posición del cristal, el valor I sub 0. O sea, I sub 0, 1, hasta I sub 0, n, hasta la última. Luego colocamos el material absorbente y medimos la intensidad de radiación que llega al tubo, de nuevo para cada una de esas radiaciones, cada posición del cristal. Medimos I, entonces, y tenemos el valor de I para el primer ángulo y así sucesivamente para el último ángulo. Bien. Calculamos la transmitancia a cada radiación, es decir, el cociente I sobre I sub 0. Entonces, vamos a tener esa columna de transmitancia. Con el ángulo y la ley de Bragg, calculamos la longitud de onda de la radiación para cada posición del cristal, que es 2D por el seno del ángulo θ. Bien, digamos que ahí tenemos los datos suficientes para hacer la gráfica de la transmitancia para el material absorbente que se va a utilizar en esta práctica. Bien. Teniendo esta tabla de datos, procedemos a hacer la gráfica. Entonces, vamos a graficar transmitancia en el eje de las Y, aquí transmitancia, y la longitud de onda en el eje de las X en unidades de picómetro. Bien, lo que se encuentra es la representación gráfica de los datos que se tienen en esta tabla, es que nos da una gráfica de la siguiente forma. Una gráfica de esa forma, ¿ya? Donde nos muestra que a medida que la longitud de onda, los rayos X atraviesan menos la lámina.
Es decir, a mayores longitudes de onda, la transmitancia va decayendo, es menor. Bien, esta sería la gráfica de calibración para este material. Bueno, ¿qué nos dice la ecuación de Bragg? En primer lugar, voy a pensar aquí que tengo un electrón libre y que en la dirección de este electrón libre incide un fotón. Esta dirección incide un de rayos X incidente. Bien, este tiene una longitud de onda inicial que le llamamos con este electrón, le transfiere energía al electrón de tal manera que lo dispersa en esta dirección con una cierta energía cinética. ¿Ya? Digamos, el fotón sale dispersado en con una longitud de onda lambda sub 2 y dispersado un ángulo phi. Ese es el fenómeno del efecto Compton. Bien, entonces decimos que aquí tenemos el dispersado. Bien, por la ecuación del efecto Compton tenemos que la longitud de onda inicial, ¿ya? Perdón, que la longitud de onda final, que es mayor, menos la longitud de onda inicial, lambda sub 2 menos lambda sub 1, es igual a H sobre MB, perdón, sobre MC, factor de 1 menos coseno de phi. El fotón es dispersado un ángulo de 90 grados. O sea, phi igual a 90 grados. O sea que vamos a decir que lambda sub 2 menos lambda sub 1 quedaría igual a H sobre MC factor de. El coseno de 90 grados es 0. Y entonces quedaría simplemente 1 multiplicado por HMC es H sobre MC. Que lo calculamos y esto es igual. La constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 julios segundo. Y la masa del electrón en reposo es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Por la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros segundo. Bueno, haciendo todas esas operaciones, ya, vamos a encontrar que lambda sub 2 menos lambda sub 1 es igual a 0.024 unidades ancho. Bien, entonces las condiciones de este experimento es que utilicemos rayos X dispersados un ángulo de 90 grados. ¿Ya?
salgan dispersados 90 grados. Y veamos que la variación de longitud de onda para esa radiación es de 0.024 grados. ¿Cómo se procede para hacer eso? Entonces, de nuevo, venimos al equipo de rayos X, pero ya no con el cristal difractor de fluoruro, sino con un medio dispersor de plexiglas. Entonces, el experimento es el siguiente. De nuevo, pues hay que tomar el tubo de rayos X. Entonces, seguimos con el mismo voltaje anódico de 35.000 voltios o 35 kilovoltios. Cerramos aquí el circuito y mantenemos el colimador de diámetro 5 milímetros. Entonces, colimador de diámetro de sección transversal 5 milímetros. Bien. Ahora, vamos a hacer que la radiación incida sobre un medio dispersor. Entonces tomamos este haz de rayos X policromático y lo hacemos incidir aquí sobre una placa de plexiglas que forma un ángulo de 45 grados con respecto a la radiación incidente. Entonces, ahí llega acá y tomamos la radiación que sale dispersada con respecto a su dirección original, un ángulo phi igual a 90 grados. Bien. Entonces, esa radiación se lleva aquí al tu detector Geiger. Entonces, aquí colocamos el detector Geiger con un voltaje de trabajo de unos 500 voltios. Bueno, de nuevo, pues los pulsos eléctricos que se generan acá se llevan a través de un cable BNC a el contador digital. Entonces aquí tenemos contador digital que está conectado a tierra y que tiene aquí un dispositivo, un aparato, que da la intensidad de la radiación. Bien, entonces, la radiación monocromática sale hacia allá. ¿Ya? Se tuvo. Nosotros hemos hecho la gráfica de calibración para este material absorbente de aluminio. ¿Ya? Entonces, vamos a, en primer lugar, a mirar cuál es la intensidad de radiación que llega al tubo colocando este medio dispersor sin el absorbedor, tal como está el dibujo ahí. Digamos que esto es el material dispersor
de rayos X. Bien. Entonces, así como está la figura, vamos a medir la intensidad con dispersor, pero sin ningún otro material. Entonces decimos, tomamos una primera lectura y zoom. Y decimos que es la intensidad de radiación que llega al tubo con dispersor y sin absorbedor. Bien, eso sería ISO 1. Bien, ahora vamos a colocar el absorbedor en la posición 1, que sería a la salida o aquí antes de incidir sobre el material dispersor. Entonces decimos que aquí colocamos la lámina de aluminio a la cual se le hizo la gráfica de calibración de transmitancia en función de longitud de onda y decimos que es el absorbedor en posición 1. Bien, tal como está este montaje, este diagrama, entonces medimos de nuevo la intensidad que lleva el detector Geiger con dispersor y absorbedor en la posición 1. Entonces, I sub 2 será intensidad de radiación con dispersor y absorbedor en posición 1. Bien. Luego, quitamos el absorbedor de la posición 1 y lo llevamos aquí al frente del tubo del detector. Y entonces diremos que es absorbedor en posición 2. Bien, medimos entonces la intensidad que llega al tubo detector Geiger y decimos que esto es I sub 3 igual intensidad de radiación con dispersor y absorbedor en la posición 2. Bien, entonces, podemos calcular cuál es la transmitancia de la radiación en la posición 1. Es decir, podemos decir cuál es T sub 1, la transmitancia de la radiación en la posición 1. Cuando colocamos el absorbedor en la posición 1, entonces será la radiación que llega al absorbedor, es decir, la radiación sin muestra. ¿Ya? Entonces, y la radiación con muestra, la relación que hay. Entonces, recordemos que transmitancia es la relación que hay entre la radiación que atraviesa la muestra y la radiación incidente. O sea que sería I sub 2 sobre I sub 1. I sub 2 es la que atraviesa la muestra, dispersor en 1. Y I sub 1, la que llega sin dispersor, o sea, la que llega aquí sobre la muestra. Entonces, la transmitancia del absorbedor en este punto para esta radiación va a ser igual a I sub 2 sobre I sub 1. Bien, ahora la transmitancia, bueno, colocamos el observador en la posición 2
va a ser igual a la radiación que atraviesa el absorbedor, o sea, I3, sobre la radiación incidente, que es la misma sobre I1, es decir, I1, o sea, el valor de I1. Bien, pero no solamente este medio dispersor hace que la radiación se difunda dentro de la cámara de experimentación, sino que va a haber una dispersión, va a haber una radiación dispersa dentro de la cámara, ¿ya? Creada no solamente por el material dispersor, sino por los dispositivos de experimentación que se tienen allí. Por ejemplo, la base sobre la cual se colocan los absorbedores, el dispositivo sobre el cual va el contador digital, el contador Geiger, perdón, ¿ya? Los cables de conexión que se utilizan ahí para llevar estos pulsos de corriente al contador digital, el goniómetro o el dispositivo que sincroniza el movimiento del tubo detector con el cristal difractor que se utilizó antes para hacer la gráfica de calibración. Entonces hay una radiación de fondo, digámoslo, no creada por este material dispersor, que debemos restársela para hacer la corrección. Es decir, cada una de estas hay que restarla sin el efecto del medio o del material disperso. Entonces, a I1 le vamos a hacer una corrección sin dispersor y sin absorbedores, que se llamará entonces una nueva intensidad I4, que vamos a decir que es intensidad de radiación y entonces, como hemos dicho, sin el dispersor y también sin absorbedor. Bien, y entonces este I4 va a corregir la intensidad I1 medida. Entonces aquí sería menos I4, menos I4. Bien, vamos a corregir I2. Entonces I2 es con el absorbedor en la posición 1. Entonces dejamos el absorbedor en la posición 1, pero quitamos el material dispersor. Entonces diríamos que tendremos una intensidad I5 que es igual a la intensidad de radiación sin dispersor, porque se ha quitado, con absorbedor en 1. Y con este I5 corregimos I2. Entonces, menos I5. Y hacemos de manera similar la corrección para I3. Y es quitar el absorbedor, el dispersor, y dejar el absorbedor en la posición 2. Entonces tendríamos I2, I6, que es intensidad de radiación sin dispersor con absorbedor en 2. Listo. Entonces aquí sería menos I6. Bien. Esos valores se llevan a la gráfica de calibración que se hizo antes. Y evidentemente, T1 es mayor que T2. ¿Por qué? Porque todavía no ha atravesado el material dispersor. No ha llegado el material dispersor. Entonces la transmitancia es mayor acá que acá. Entonces encontramos en la gráfica que por aquí vamos a tener un valor de T1. Y por acá abajo vamos a tener un valor de T2.
Y entonces hacemos una interpolación de esos datos. Entonces venimos aquí a la gráfica, interpolamos, y encontramos que a T sub 2 le va a corresponder una longitud de onda, lambda sub 2. Y a T sub 1 le va a corresponder una longitud de onda, lambda sub 1. Entonces, este segmento será lambda sub 2 menos lambda sub 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que experimentalmente este segmento es de 2.42 picómetros o 0.024 picómetros. De esa manera, entonces comprobamos el efecto Compton o la contracción Compton. No sé si hay alguna duda sobre este experimento o ha quedado suficientemente ilustrado cómo se comprueba la contracción Compton. Entonces aquí tenemos una aplicación de estos experimentos que veníamos analizando sobre la transmitancia como una función de la longitud de onda. ¿Ya? En este caso el espesor no, porque se deja el espesor fijo. El espesor del aluminio es constante. Aquí la transmitancia varía únicamente con la longitud de onda. Tampoco varía con el número atómico porque es el mismo material, aluminio. Entonces, la gráfica da en función de la longitud de onda. Y entonces, con este montaje, con este procedimiento, podemos ver cómo la longitud de onda varía, ¿ya? Y que en la dirección de 90 grados, ¿ya? Se cumple la contracción Compton. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, los escucho. Bueno, pues si no hay preguntas, quiere decir que entendieron bien en qué consiste el experimento del efecto Compton, ¿ya? Y pues solamente me resta decirles pues que nos veremos dentro de 8 días y que sigan pasando una buena tarde, que se cuiden. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo tenemos plazo de entregar los trabajos pendientes? Yo esperaría que hasta dentro de 8 días. Espero ver dentro de 8 días comentarles qué trabajos me deben y quiénes, porque es que hay algunos estudiantes que me den más de 2 trabajos. Entonces, por favor, a ver si se ponen al día más tardar dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Estefanía, que tenga buena tarde. Chao, profe, gracias. Bueno, Francisco, Hasta luego, pues, profe. feliz tarde.